Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raimundo Cimental y en este canal hablo sobre historia. Particularmente me estoy centrando en historia prehispánica, ya que estoy escribiendo un libro en torno a todo este contexto. Y en este programa hablo de un aspecto más informal de toda la información que me voy encontrando. Ya he hecho varios programas donde hablo sobre culturas en general del periodo preclásico, del periodo clásico y del postclásico. Estoy andando más en los mexicas porque es donde hay más información y la que es pues la civilización más importante, que es la columna vertebral de todo el proceso que va a pasar entrando el siglo XV durante la conquista. Ahora me estoy centrando en hacer una línea de tiempo sobre todos los tlatoani que ha habido en la Ciudad de México, Tenochtitlan, y también voy a hablar de uno que otro que es muy importante para el proceso que vamos a ver. Así que ya habiendo hablado sobre los dos primeros tlatoani, que fue Acamapixtli y Huitzilihuitl, ahora en esta ocasión voy a hablar del tercer tlatoani, que es Chimalpopoca. Ok, primero menciono las fuentes, que ya las he mencionado antes, que es principalmente algunos cronistas españoles como Durán en su libro de Historia de las Indias, de la Nueva España e Islas de Tierra Firme. También obviamente Fray Bernardino de Sahagún, historiadores como Fernando de Alba Izlizóchitl, son muy importantes, pero son fuentes muy dispersas. A veces es complicado agarrar esas fuentes y darles forma. Entonces lo que yo uso es la revista Arqueología Mexicana, que prácticamente une muchas fuentes y trata de darles un sentido más narrativo, darles una estructura que quizá por separado sea difícil encontrar. Así que la revista Arqueología Mexicana, en uno de sus números que habla sobre justamente los tlatoque del Imperio Mexica, que es particularmente la edición 40 de octubre del 2011, que se llama Los Tlatoanis Mexica, la construcción de un imperio. Y bueno, ahora sí, ya entrando en materia, en el capítulo anterior hablé de Huitzilihuitl y mencioné que él era un militar con carrera militar y con muy buen prestigio en ese ámbito, y mencioné que él se dio cuenta de la ventaja que tenía tener una ciudad en el lago, y si dominaba el lago, pues se convertiría en un vector de amenaza constante para los enemigos o posibles enemigos dentro del lago, ¿no? Pero bueno, también se me olvidó mencionar que también se dio cuenta de lo difícil que es tener una ciudad en el lago. Entonces a él le tocó enfrentarse a inundaciones muy fuertes. Nos cuenta Eduardo Matos Moctezuma en un artículo de la revista Arqueología Mexicana que esto se sabe por restos arqueológicos en los restos del Templo Mayor, específicamente en el segundo nivel del Templo Mayor, que se amplió. Recordemos que mencioné esto en el capítulo de Huitzilihuitl. Este templo, el primer templo que construyó Acamapixtli, se amplió, pero tenemos evidencia de una gran inundación que dejó restos de evidencia de agua salada hasta niveles muy altos. Entonces fue una inundación muy grande. Y también mencioné que justamente el sistema de cultivo era por medio de chinampas. Entonces cualquier inundación, las chinampas son muy susceptibles a este tipo de desastres, y cualquier inundación destruye completamente las chinampas. Entonces esta inundación dejó muy marcada la ciudad, y realmente se dieron cuenta que necesitaban hacer algo para prevenir este tipo de desastres. Y también otra cosa que no mencioné bien, o que no le di suficiente importancia, es que vamos a encontrar muchos nombres que se repiten. Al igual que en cualquier dinastía, hay cierto poder en el nombre, ¿no? Entonces, cuando te ponen un nombre, tú eres como heredero de ese nombre. Justamente Huitzilihuitl es el segundo Huitzilihuitl. De hecho, se llama Huitzilihuitl el joven. Ya hubo un Huitzilihuitl el viejo, que fue justamente el antecesor de Tenoch, quien fue el líder mexica durante la última etapa de su etapa nómada, digamos,
quien estuvo antes de Tenoch se llamaba Huitzilihuitl, y para distinguirlo se le llama Huitzilihuitl el Viejo, y este Huitzilihuitl, el segundo Tlatoani, es Huitzilihuitl el Joven. Y ahora sí, ya entrando con el Tlatoani que toca hoy, su nombre es Chimalpopoca. Se compone de dos significados. Chimal viene de Chimali, que es escudo, y Popoca viene de humo. Entonces literalmente su nombre significa escudo que humea o escudo humeante. Tomó posesión como Tlatoani en 1417 y terminó en 1426. Fue alrededor de 8 años en que él gobernó. Su grifo se escribe o se dibuja más bien con un escudo adornado con pequeños adornos de plumas al cual le está saliendo humo. Entonces esta es la forma en que se representa su nombre. Sobre él ya tenemos un poquito más de datos sobre su nacimiento. Nos cuentan algunas fuentes que fue en 1405 o 1408. Bueno, entre esos dos márgenes. Esto quiere decir que él tomó posesión del trono como Tlatoani muy joven, de 9 o 12 años. Entonces es uno de los más jóvenes en tomar el trono y es uno de los mandatos más breves de todos los Tlatoque. Fue hijo de Huitzilihuitl, el anterior Tlatoani, y una de las hijas de Tezosomoc de Azcapotzalco. Esta tenía el nombre de Miahuexotzin, y justamente él no tenía la edad para tomar el trono y no tenía el prestigio militar que sí tenía su padre. Entonces se ha barajado que esta decisión de ponerlo a él como Tlatoani fue más una decisión política, es decir, aprovechar el linaje que tenía tanto mexica como tepaneca para seguir mejorando la ciudad. Recordemos que Huitzilihuitl consiguió muy buenas alianzas y muy buen apalancamiento con Tezosomoc. Entonces necesitaban que esta relación de beneficio hacia la ciudad pues continuara. Recordemos que la elección de un Tlatoani no es hereditaria, sino que se elige por medio de un consejo de líderes, tanto militares como los calpullis, y en este caso también por la influencia de los tepanecas, especialmente de Tezosomoc, pues así llegaron a la decisión de ponerlo a él como siguiente Tlatoani. Y como veremos, pues esta relación funcionó muy bien, ya que continuó esta reducción de tributos que Huitzilihuitl había conseguido. Ahora Chimalpopoca era bastante beneficiario de Tezosomoc, es decir, Tezosomoc le tenía mucho aprecio y dejó a la ciudad crecer bastante, pero esto también fue un arma de doble filo, porque en las élites tepanecas ya llevaban viendo esta amenaza, pero con Chimalpopoca aún más, porque estaban viendo que Tenochtitlan estaba creciendo mucho y estaba tomando bastante poder, y esto a la larga no les fue conveniente. Ya en tiempos de su antecesor habían gestionado un acueducto que permitió a la ciudad crecer bastante, pero obviamente no estaba hecho con la calidad que tenemos en la cabeza, ¿no? Cuando pensamos en los mexicas. En esta época pues lo hicieron con lo que tenían a la mano: barro, madera. De hecho las bases no estaban bien firmes en el lago, por lo que no estaba resistiendo el paso del tiempo. Solicitaron que se ampliara, pero supuestamente algunas fuentes mencionan que fue denegado, justamente porque ya estaban viendo que la ciudad estaba creciendo demasiado. Entonces solo lo que pudieron hacer fue pues arreglarlo, darle cierto mantenimiento y pues esperar que se les logre esa autorización. En el ámbito militar, los mexicas al mando de Chimalpopoca no participaron en muchas campañas, dado que fue muy poquito tiempo en que gobernó, pero sí hay dos campañas importantes: la de Chalco y la de Texcoco. La de Texcoco es una de las más importantes. Recordemos que las fechas están un poquito difusas, entonces no sabemos con certeza. Cuando se desató la guerra entre Texcoco y Azcapotzalco, no sabemos exactamente quién estaba al mando de los mexicas que participaron, si fue Huitzilihuitl o si fue Chimalpopoca.
Lo que sí tenemos más certeza es lo que pasó después. La historia de Nezahualcóyotl la quiero abordar particularmente en un capítulo entero para él, para hablar de su faceta militar, política, y también una que me interesa mucho, que es su faceta de poeta, que quiero transmitirles cómo fue cambiando su temperamento, cómo fue cambiando su visión de la vida por medio de sus poemas. Pero eso quiero preparar un programa específicamente para él. Por ahora solo adelanto que Nezahualcóyotl fue durante mucho tiempo fugitivo. Se estuvo escondiendo aquí y allá, consiguiendo trabajos de granjero, de consejero, de militar. Entonces estuvo ganando la vida como pudo, y en cierto momento él pide ayuda a su familia de línea materna. Su madre, Matlatzihuatzin, era de sangre mexica. Entonces Chimalpopoca abogó por él para que se le diera refugio en su ciudad y también para tenerlo vigilado. Siempre hay una doble visión en este contexto mesoamericano, en que prefieren tener a los enemigos cerca. Entonces, al estar Nezahualcóyotl ya dándole cierto perdón, entre comillas, pero manteniéndolo en la ciudad de Tenochtitlan, así ya estaba bajo vigilancia y era más fácil reaccionar a lo que él iba haciendo. Quien gestionó este perdón fue justamente Chimalpopoca. Entonces Nezahualcóyotl duró mucho tiempo recluido bueno, no encerrado, sino que él estaba libre, pero él estaba solo confinado a la ciudad de Tenochtitlan. Pero eso él lo vio como ventaja, entonces ahí aprovechó para aprender mucho, estudiar, hacer conexiones, y así juntó bastante prestigio que va a detonar en un futuro. Otra de las campañas importantes de Chimalpopoca fue la de Chalco, pero esta no fue solo de él, sino que se va a extender a muchos años más. Pero pues fue un conflicto que se desencadenó por cierta inestabilidad ahí política, donde terminaron matando a 5 soldados mexicas, destruyeron algunas canoas. Entonces este conflicto, aunque parezca pequeño, va a perdurar bastante en el tiempo. Realmente no hay mucho más que hablar de Chimalpopoca, porque lo importante de él es justamente el por qué muere, que lo voy a comentar en un momento. Pero es un Tlatoani que dura muy poquito y que no hace demasiado. Está ahí más que nada por su linaje, y esto se convertirá en un problema. Él estaba acumulando bastante favor de Tezozomoc, y esto no estaba gustando a los tepanecas ni a los mexicas, ya que los mexicas ya estaban en este momento creando un sentimiento como de nacionalismo, entre comillas, de sentirse, de tener esa necesidad de dominio, y veían en Chimalpopoca un obstáculo, porque que tu líder sea el consentido de la facción a la que tú le rindes tributo, al que le rindes tus cuentas, a prácticamente tu jefe, podría verse como una ventaja, pero en este contexto ellos querían zafarse de ese control de Azcapotzalco. Entonces, dentro de la propia ciudad de Tenochtitlan ya había bandos que estaban a favor de Chimalpopoca y de su relación con Azcapotzalco, y había otra facción que quería quitar esa relación de servidumbre. Querían ya terminar con estos años de rendirle tributo a Tezozomoc. Entonces el detonante que hizo que se movieran las cartas fue justamente la muerte de Tezozomoc en 1426. Recordemos de que Tezozomoc fue un gobernante muy longevo y que gobernaba con mano de hierro. Es decir, lo que él decía, se hacía. Y esto también trae un problema, porque cuando hay un líder con esa autoridad, cuando ese líder falta, todo lo que él hizo se derrumba. Y esto es muy común en este contexto, porque también se repitió en el lago de Pátzcuaro, donde habitaron los Purépecha. También hubo un líder así de importante, así de autoritario, que al morir todo se fragmentó.
Y Tezosomoc era bastante sabio, o sea, él sabía que algo así podía pasar, entonces trató de dejar las cosas en orden. Pasó algo muy diferente, obviamente. Él tenía dos hijos principales, digamos, Tayatzin y Maxtla. Él le dejó el trono a Tayatzin, pero su hermano Maxtla no aceptó esta decisión. Entonces, los mexicas debían acatar la orden de Tezosomoc, es decir, ellos apoyaban a Tayatzin. Y esto hizo que Maxtla agarrara cierto resentimiento hacia los mexicas, tanto por esto como por alojar a su antiguo enemigo, que fue Nezahualcóyotl. Nos cuentan algunas fuentes que para este momento Nezahualcóyotl ya estaba amasando cierto prestigio y tenía la intención de retomar su trono en Texcoco. Entonces, en ojos de Maxtla, eran traidores, tanto su hermano Tayatzin como Nezahualcóyotl, como Chimalpopoca, eran traidores a sus intereses. En algunas fuentes mencionan que hubo un conflicto entre hermanos, pero no especifican qué nivel de conflicto. Por ejemplo, Fernando Alba Izlizóchitl, él sí menciona que hubo hasta enfrentamientos, pero ya contrastado con más fuentes, fue más o menos una guerra fría, digamos, que no llegaron a un conflicto abierto o una guerra declarada, pero sí terminaron en conspiraciones para asesinarse un hermano al otro, que justamente Maxtla terminó asesinando a su hermano Tayatzin. Se cuenta que ya se olía esta conspiración y Tayatzin terminó refugiado en Tenochtitlan. Y ahí entre Chimalpopoca y Maxtla, algunos dicen que también Nezahualcóyotl idearon invitar a Maxtla a un banquete, a inaugurar un palacio, algo así, y que en esa inauguración lo iban a asesinar. Supuestamente Maxtla descubrió esta conspiración y se les adelantó, es decir, él asesinó a Tayatzin antes de que éste lo matara a él. Así Maxtla reclamó su trono, prácticamente usurpándolo, y esto también trajo consecuencias en todos los vasallos que tenía. Es decir, hubo una división entre quienes lo apoyaban y quienes no. Maxtla, adelantándose a unas posibles rebeliones, mandó subir tributos, mandó militarizar pueblos, mandó tomar medidas para prepararse a lo que él sabía que provocó. Pero seguía viendo el problema de Chimalpopoca. Él seguía siendo partidario de Tayatzin, aunque estuviera muerto, él seguía en oposición a Maxtla. Sobre la muerte de Chimalpopoca hay muchas versiones. De hecho, yo conozco 4. Voy a detallarlos. No se sabe exactamente cuál pasó, pero lo que sí es un hecho es que él murió de forma pues bastante fea. La primera muerte, la primera versión, es que Maxtla mandó a asesinarlo con un equipo pues que se infiltró en la ciudad y que entre sombras, entre sigilo, lograron matarlo a él y a su hijo. Supuestamente, aunque era muy joven todavía, él ya tenía un hijo de nombre Teutlehuac. La segunda versión de su muerte nos cuenta que igual fue un grupo de soldados mandados por Maxtla, pero que lo enjaularon y lo arrastraron por toda la ciudad hasta que murió. La tercera versión dice que fue capturado, pero que no fue arrastrado por la ciudad, sino que fue ahorcado. Y finalmente la última versión, que es la que se me hace muy interesante por cómo cuadra con el descontento mexica que había. Esta versión nos cuenta que no fue Maxtla quien lo mandó matar, sino que fue su propio tío Itzcoatl. Itzcoatl es quien encabezaba esta facción disidente que querían despegarse del dominio tepaneca y finalmente ser independientes y ser ellos los que tomaran el control de Azcapotzalco. Vieron en la muerte de Tezosomoc esta oportunidad. Entonces, muriendo Tezosomoc y con el conflicto sucesorio de Azcapotzalco, mientras estaban ahí peleando los hermanos Tayatzin, Maxtla, Chimalpopoca por ahí, fue esta facción encabezado por Itzcoatl quien aprovechó esta oportunidad y vieron la oportunidad para levantarse
contra sus gobernantes y tomar ellos el control, y finalmente rebelarse y tomar el control que ellos siempre han creído merecerse. Itzcoatl es muy interesante por todo esto, porque él encabeza ese sentimiento de supremacismo mexica que va a ser muy muy importante y va a marcar prácticamente todo lo que veamos de aquí en adelante. Y él es tan importante como quien va a estar a su lado, que es Tlacael. Bueno, este ha sido Chimalpopoca, el tercer Tlatoani, el último de la línea que era vasalla de Azcapotzalco, y quien tuvo una muerte pues bastante fea, pero va a dar inicio a esta nueva etapa donde los mexicas se van a hacer con el control y con el gobierno que alguna vez tuvo Azcapotzalco, y van a esparcir su autoridad durante muchísimos años más y por muchísimo territorio. Van a llegar a zonas mayas, van a llegar a zonas de Oasis América. Su influencia va a ser muy muy grande, y todo eso empieza justamente con la muerte de Chimalpopoca y con el ascenso de Itzcoatl. Por ahora ha sido todo, y en la próxima edición vamos a estar desarrollando a este nuevo Tlatoani que es Itzcoatl. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.